Hola, buenas noches. Sí, sí, doctor, sí se lo escucho. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar con esta teoría, que es la teoría número 2. Es sobre el tema de infecciones pleuropulmonares, ¿no? Bueno, el archivo no pude compartirlo, pero afortunadamente lo convertí para poder hacer la teoría. Muy bien. Pues estos son temas que ustedes ya han visto anteriormente en sus clases de medicina, pero esta vez le vamos a dar un enfoque quirúrgico. Entonces, la primera patología que vamos a revisar es sobre absceso pulmonar. El absceso pulmonar, ¿no? Primero hay que conocer a qué se denomina absceso pulmonar. Básicamente es una colección purulenta ubicada en una cavidad, digamos, formada por la destrucción del parénquima pulmonar o por la necrosis que se produce por alguna infección o alguna injuria en realidad que logra lesionar a los neumocitos y forma una cavidad la cual se va a llenar de pus debido a que los polimorfos nucleares van a tratar de controlar esta infección, que en un inicio, como ustedes saben, es un proceso agudo, ¿no? Entonces, por definición, radiológicamente hablando, esta cavidad purulenta debe tener un nivel hidroaéreo, ¿no? Además, se considera como tal, es decir, como absceso pulmonar cuando mide más de 2 centímetros, porque si tenemos múltiples cavidades menores a 2 centímetros, entonces estamos hablando de una neumonía necrotizante. La clasificación del absceso pulmonar se puede ver al número, o sea, cuando el absceso pulmonar es único, que es lo más frecuente, o puede ser múltiple también. Generalmente el múltiple se asocia a una infección generalizada, a una septicemia, ¿no? Y por el mecanismo etiológico se suele clasificar como primario, que es el típico absceso pulmonar que ustedes probablemente han revisado, que es por un mecanismo de broncoaspiración, ¿no? Esa broncoaspiración que viene a ser eh, debido a un contenido gastrointestinal, es el que va a formar el llamado absceso único, ¿no? Luego tenemos el absceso pulmonar secundario, que como les mencioné, generalmente es múltiple porque se produce por bacteriemia, ¿no? O también está asociado a una obstrucción bronquial, por ejemplo, en los tumores endobronquiales. Profesor, ¿y cuál es un tumor endobronquial? El típico es el tumor carcinoide, ¿no? Es el típico tumor endobronquial. Pero también el cáncer de pulmón tiene una estirpe broncogénica, ¿no? Y también puede producir una obstrucción bronquial, desarrollando una telectasia y sobre esta telectasia un absceso. También está asociado el absceso pulmonar a otras patologías como por ejemplo eh, el secuestro pulmonar, ¿no? Que es una patología congénita, o los quistes pulmonares congénitos también se pueden abscedar, ¿no? Entonces, a eso ya se denomina absceso pulmonar secundario. Entonces, aquí hay imágenes donde justamente nos muestran el absceso pulmonar único, ¿no? Típico, nivel hidroaéreo, y el múltiple, ¿no? Varios abscesos con un nivel hidroaéreo. Usualmente, es decir, lo más frecuente es que el absceso pulmonar único se encuentre en el segmento 2 y en el segmento 6 del pulmón derecho. En cambio, cuando es múltiple, el absceso pulmonar usualmente se encuentra en los lóbulos inferiores, sobre todo en el lóbulo inferior izquierdo, como vemos en esta imagen. Acá el lóbulo inferior izquierdo tiene múltiples abscesos pulmonares, probablemente esto es de una etiología secundaria o septicémica, y aquí un absceso pulmonar único, ¿no?
con una pared engrosada, típica, ¿no? Nivel hidroaéreo, ubicado en el lóbulo inferior derecho, sobre todo en el segmento 6, ¿no? Es decir, en el apical del lóbulo inferior derecho. Es lo típico. Ahora, los factores de riesgo para desarrollar un absceso pulmonar, ¿no? Como nosotros ya conocemos, trastorno neurológico que permita esa broncoaspiración, que haya estados de septicemia, ¿no? O obstrucciones bronquiales, como por ejemplo un tumor endobronquial. Y generalmente los agentes, ¿no? Bacterianos que están más asociados al absceso pulmonar son los anaerobios, ¿no? Ya sea gram positivos o gram negativos. Y también el estafilococo aureus, sobre todo cuando es un absceso pulmonar múltiple o secundario. También gérmenes gram negativos aerobios como la Klebsiella o la E. coli. Y mucho más raro es ver absceso pulmonar secundario a una neumonía por neumococo, ¿no? Eso es muy raro, ¿no? Por eso se dice que el neumococo no produce absceso pulmonar. Lo que sí produce es un empiema pleural, ¿no? Eso es más frecuente, ¿no? Si te preguntan en tu examen si el neumococo produce absceso pulmonar, eso probablemente es incorrecto, ¿no? Lo que más desarrolla es un empiema pleural. Eso ha sido ya pregunta de examen de residencia, ¿no? Muy bien, entonces, respecto también a la teopatogenia, el absceso pulmonar inicia con un infiltrado inflamatorio, el cual va a formar luego una cavidad, ¿no? Donde se va a alojar esta colección purulenta, y luego cuando ya remite este absceso pulmonar, se va a formar una cicatriz, ¿no? Una neumoesclerosis. En el caso del absceso pulmonar secundario, ¿no? Como vemos acá, puede ser secundario un absceso pulmonar, perdón, un absceso pulmonar secundario a un secuestro pulmonar intralobar, que es lo típico, sobre todo en jóvenes o adultos, se presenta este tipo de secuestro pulmonar intralobar, a diferencia del secuestro pulmonar extralobar, que es más frecuente en lactantes o preescolares, ¿no? Y también puede asociarse a una endocarditis. Por ejemplo, aquí una endocarditis de válvula aórtica puede desarrollar a través de émbolos sépticos un absceso pulmonar secundario o una infección del catéter. Por ejemplo, es una paciente que operamos que tenía un catéter PORT que estaba infectado y no había forma de sacarlo por vía percutánea. Se tuvo que hacer una esternotomía, pero este paciente no ingresó precisamente por eso, sino ingresó por un cuadro séptico que le produjo varios abscesos pulmonares, eh, tanto en el pulmón izquierdo como en el derecho. Entonces, lo que más han visto ustedes probablemente en sus clases de medicina es el absceso pulmonar agudo, ¿no? El que dura menos de 2 semanas, el que tiene buena respuesta a tratamiento antibiótico, ¿no? Y también existe el absceso pulmonar crónico, el que va de 4 a 6 semanas, pero en ambos casos el cuadro clínico es el mismo, es decir, es tos, fiebre y el esputo fétido o pútrido, ¿no? Lo característico del absceso pulmonar como síntomas que presentan los pacientes, ¿no? Lo más frecuente. Ahora, también se puede complicar y puede desarrollar hemoptisis, ¿no? Eso también es bastante frecuente en los pacientes que tienen absceso pulmonar, sobre todo cuando se cronifican, es decir, cuando no tienen buena respuesta al tratamiento antibiótico y el paciente persiste con su absceso pulmonar. Eh, Luego tenemos que otra forma de diagnóstico, además de las características clínicas, es el estudio radiológico, ¿no? O sea, la radiografía, en el cual vamos a ver un nivel hidroaéreo, ¿no? Es lo típico, con una pared engrosada, ¿no? Que nos va a decir a nosotros que esto es un absceso pulmonar. Profesor, ¿y cómo lo voy a diferenciar del empiema pleural? Eso lo vamos a ver más adelante, pero radiológicamente
alrededor del absceso voy a encontrar parénquima, por ejemplo aquí, parénquima pulmonar. Entonces, eso te hace pensar a ti de que esto ya es un absceso pulmonar, más el nivel hidroaéreo, más la pared engrosada, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, el empiema pleural también es una colección purulenta, solo que se encuentra en el espacio pleural. Y esta colección purulenta, llamada absceso pulmonar, la vamos a encontrar en el parénquima pulmonar que ha sido destruido. Cuanto al tratamiento, como vemos aquí, el tratamiento de elección es el tratamiento médico, es decir, antibiótico-terapia de 4 a 6 semanas, como se les mostró en su clase probablemente de medicina. Eso es lo más frecuente. Todos los pacientes que tienen absceso pulmonar remiten con tratamiento antibiótico, también se puede echar mano del drenaje postural, ¿no? O las nebulizaciones, y eso en un 90% de casos, digamos, mejora, el cuadro revierte. Pero va a haber un 10% de pacientes que el absceso se va a cronificar, es decir, va a pasar más de 4 semanas, no va a tener buena respuesta a tratamiento médico y, digamos, el absceso pulmonar va a tener una pared muy gruesa, el antibiótico no llega adecuadamente a esa cavidad y el diámetro del absceso no varía a pesar del tratamiento antibiótico, sigue teniendo más de 4 centímetros, entonces estamos pensando en que el absceso no tiene buena respuesta a tratamiento médico. Por lo tanto, en este escenario, el tratamiento quirúrgico, digamos que eh, cobra otro significado, ¿no? Entonces ya aquí tiene indicación el paciente de cirugía. Profesor, me está queriendo decir que cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico y tiene un absceso pulmonar más de 4 semanas, es un absceso pulmonar crónico, debe operarse, por supuesto que sí. Debe operarse siempre y cuando el paciente tenga un riesgo quirúrgico bajo, ¿no? O también puede operarse si el paciente tiene complicaciones, como por ejemplo que el absceso esté cruzando con un empiema o con una hemoptisis. También tiene indicación de cirugía. O que el absceso sea secundario a un tumor, por ejemplo, un tumor que ha obstruido un bronquio y ha desarrollado pues, lo que se denomina un tumor abscedado. Por ejemplo, aquí vemos la pieza anatómica del lóbulo inferior izquierdo de un paciente que se sometió a una lobectomía por absceso pulmonar. Y a la histopatología se ve pues la cavidad con esta colección purulenta que aquí se ven múltiples polimorfonucleares, que son las células típicas del absceso pulmonar, ¿no? Aunque cuando ya se está cronificando, pues empiezan a aparecer mononucleares. Entonces, miren, la pieza anatómica a la macroscopía. Y acá también podemos ver que los pacientes que tienen una falla de tratamiento médico, es decir, persisten con sintomatología, persisten con fiebre, radiológicamente el absceso sigue midiendo más de 4 centímetros, es decir, no es reducido. Además, ¿no? Del tratamiento médico, tenemos el tratamiento quirúrgico para esos pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico, son sometidos a lobectomía, pero los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico y no tienen buena respuesta a tratamiento médico, ¿qué hacemos? Pues en esos casos se hace un drenaje percutáneo, un drenaje con catéter de esa colección purulenta, llamado también drenaje endocavitario, cuya complicación más frecuente es el neumotórax. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un drenaje percutáneo de un absceso pulmonar que se ha ingresado a través del espacio intercostal en la región posterior, se ha colocado un catéter pigtail, ¿no? De 14 French, bastante grueso, y eso se hace guiado, ¿no? Por ultrasonido, guiado por tomografía, como ves acá está ingresando el catéter a esta cavidad, ¿no? Guiado por tomografía o guiado también por fluoroscopía. La idea es que el catéter pueda llegar a través del espacio intercostal hacia a esa colección purulenta, ¿no? Para poder drenarlo.
Por ejemplo, aquí en este caso se reporta, ¿no?, el drenaje percutáneo exitoso de la mano con los antibióticos, obviamente, ¿no?, que tenía una colección purulenta este paciente en el lóbulo inferior derecho. Y miren, después de 2 semanas de este drenaje percutáneo, ya prácticamente solo queda una cicatriz o una neumoesclerosis, ¿no? Ha tenido buena respuesta. Ese es el tratamiento que se ofrece al absceso pulmonar en los pacientes que no responden al tratamiento antibiótico, ¿no?, y que tienen un alto riesgo quirúrgico, ¿no? No pueden ser sometidos a lobectomía pulmonar. Por ejemplo, ¿no?, nosotros en el Hospital de Almenara, el año pasado publicamos un trabajo sobre una cirugía, en este caso una lobectomía, en un paciente que tenía un absceso pulmonar crónico, que se complicó con una hemoptisis y que desarrolló en el perioperatorio una infección por SARS-CoV-2, ¿no? O sea, un paciente que desarrolló COVID. Y bueno, fue uno de los primeros casos que se publicaba de un pulmón COVID, y es por eso que se los muestro a manera de ejemplo, para que vean que la cirugía también tiene importancia, ya sea por la patología no COVID, como también en patología COVID. La otra enfermedad que vamos a hablar esta noche es la bronquiectasis. Las bronquiectasias, por definición, vienen a ser una dilatación permanente e irreversible de los bronquios. Es decir, no hay forma de poder evitar que las bronquiectasias progresen, ¿no? Eso es algo irreversible si acaso, digamos, el bronquio ha recibido un daño. ¿Por qué? Porque en este caso se va a destruir los componentes de su pared, ya sean los componentes elásticos o los componentes musculares. Entonces el bronquio se va a dilatar, esa es su característica principal, ¿no? Los textos, o en todo caso lo que se ha reportado en el mundo, es que las bronquiectasias son más frecuentes en los lóbulos inferiores, o en la língula, o en el lóbulo medio. Eso es lo que nos dicen los libros, los textos, ¿no?, los artículos. Sin embargo, en nuestro país, por ser un país donde la tuberculosis es endémica, y obviamente la tuberculosis afecta más los lóbulos superiores, las bronquiectasias que se desarrollan como secuela de esta noxa llamada tuberculosis son más frecuentes obviamente en los lóbulos superiores. Por eso es que en nuestro país las bronquiectasias se ven más en los lóbulos superiores. Entonces, la etiología puede ser adquirida o puede ser congénita. Adquirida, la TBC pulmonar a la cabeza, ¿no?, la secuela de la TBC pulmonar que desarrolla bronquiectasias. Como habíamos dicho, básicamente en los lóbulos superiores. También puede desarrollarse bronquiectasias por neumopatías necrotizantes, micosis pulmonar, neoplasias, ¿no?, también la enfermedad por reflujo gastroesofágico o las malformaciones congénitas, como por ejemplo las cardiopatías congénitas o la malformación arteriovenosa pulmonar, también se puede asociar a bronquiectasias. Y en el caso de la etiología congénita propiamente dicha, ¿no?, es decir, enfermedades genéticas en realidad, fibrosis quística o la discinesia ciliar primaria o el síndrome de Young o el síndrome de Cartagener forma parte de esta denominada bronquiectasia congénita. Por ejemplo, el síndrome de Cartagener, que se asocia a un situs inversus, desarrolla con más frecuencia bronquiectasias en el lóbulo medio. Este es el pulmón derecho, solo que como hay un situs inversus, el pulmón derecho se ve en el lado izquierdo de una tomografía. Entonces, las bronquiectasias han aumentado la mortalidad en Latinoamérica, ¿no?, pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y que como secuela desarrollan bronquiectasias. Como les mencioné, no solamente la tuberculosis, existen otras enfermedades que desarrollan
bronquiectasias, por ejemplo, este es otro artículo que publicamos este año, en 2021, sobre la malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Y aquí justamente hablamos de que estos pacientes también pueden desarrollar, eh, digamos, bronquiectasias, así como un absceso cerebral, ¿no? Por malformación arteriovenosa debido a un embolismo paradójico. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta también. Y otra patología muy importante que nos pide el Syllabus que revisáramos es las bronquiectasias por fibrosis quística, ¿no? Esto es todo un capítulo, en realidad hay mucho que hablar sobre las bronquiectasias debido a fibrosis quística, pero acá nos vamos a centrar al aspecto quirúrgico. Ahora, las bronquiectasias, para recordar, desarrolladas por fibrosis quística, esta enfermedad es una enfermedad transmitida por herencia autosómica recesiva, cuya cromosoma se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo Q, ¿no? En el brazo largo, que codifica para una proteína reguladora transmembrana, ¿no? Que en realidad es un canal de cloro, que se encuentra en la célula de Clara o célula bronquiolar. Usualmente la fibrosis es una enfermedad que afecta a todo el pulmón, a ambos pulmones, es bilateral, difusa, pero predominantemente se da en lóbulos superiores. Entonces, dentro de su fisiopatología, como habíamos mencionado, el canal de cloro es el problema, ¿no? Vamos a revisar aquí, por ejemplo, una célula de Clara a nivel bronquiolar que es sana. En este caso, lo normal es que el cloro salga para poder mantener la homeostasis. ¿Cómo así? No entiendo, profesor. Lo que pasa es que esta célula tiene una bomba, ¿no? De ATPasa que permite el ingreso de sodio, ¿no? Entonces, al ingresar el sodio al intracelular, digamos que la célula se carga de cationes, o sea, de carga positiva, y para neutralizar esta carga positiva, digamos, o sea, para eliminar que no haya demasiada carga positiva, digamos que el canal de cloro tiene que salir, ¿no? Entonces, pero cada vez que el sodio ingresa, pues obviamente va a absorber agua, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Si imaginemos que en una célula enferma, el cloro ya no puede salir, se queda aquí. Entonces, para poder neutralizar este cloro de cargas negativas, esta bomba de sodio TPasa va a tener que trasladar más sodio, ¿no? Aquí era poco sodio en una célula normal, pero en una célula enferma ingresa más sodio para poder neutralizar estos aniones. Pero esa mayor cantidad de sodio reabsorbe más agua y eso hace que el moco que se forma a nivel de la luz bronquial, digamos, se quede sin agua, se deshidrate. Y eso aumenta la viscosidad del moco y obviamente eso produce obstrucción bronquial, bronquitis. Y esta bronquitis es, digamos, un caldo de cultivo porque la acumulación de moco va a permitir mayor infección y por ende también el desarrollo de bronquiectasias. En el caso de la fibrosis quística, el tratamiento quirúrgico que se ofrece a estos pacientes, como la enfermedad es difusa, es el trasplante pulmonar. Estas son imágenes de un trasplante pulmonar que se realizó en nuestro hospital, el Hospital Almenara. Y bueno, respecto a la etiopatogenia también, como habíamos mencionado, pueden ser muchas las patologías que desarrollan bronquiectasias y a su vez estas bronquiectasias van a hacer de que haya mucha acumulación de moco y ese moco va a producir inflamación y la inflamación está asociada a estos morfonucleares que tienen enzimas como la elastasa que van a destruir la pared del bronquio y esa destrucción o daño de la vía aérea va a hacer de que se haga más susceptible a las infecciones y por ende esto va a ser un círculo vicioso que va a desarrollar, si no hay un tratamiento oportuno, un cor pulmonar. O sea, una patología pulmonar va a repercutir en el lado derecho del corazón.
Entonces, las bronquiectasias, como vemos aquí, un bronquio normal, una luz, un epitelio, ¿no? Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y miren la bronquiectasia, destrucción de la pared, aquí ya no hay cartílago, no hay fibras elásticas, ¿no? Y hay moco en la luz. Y además vemos esta imagen de un vaso sanguíneo, un neovaso, que está cerca a la bronquiectasia, ¿no? En realidad, esa formación de nuevos vasos son debido a una anastomosis entre las arterias bronquiales y la circulación pulmonar. Como son neovasos, son bastante frágiles y generalmente se rompen. Es por eso que las bronquiectasias cursan con hemoptisis, ¿no? Eso también es bastante frecuente. Y bueno, respecto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente es clínico y radiológico. Sobre todo la tomografía es el gol estándar para el diagnóstico de bronquiectasias. Con respecto a la clínica, aquí va a haber tos y el esputo, ¿no? Característico, un esputo mucoso o cero mucoso también puede ser. Y en este caso, como hay pérdida del parénquima pulmonar, por la que las bronquiectasias van a reemplazar el parénquima pulmonar, el paciente cursa con disnea. Y se puede asociar hasta en 50% de casos con hemoptisis. El germen más frecuente asociado a infecciones de bronquiectasias es el Haemophilus influenza. Como les dije, el gol estándar, la prueba de oro para el diagnóstico de bronquiectasias es la tomografía. La tomografía, donde vamos a ver estas imágenes en anillo de sello, ¿no? Característico. Aquí se invierte la relación 2:1, ¿no? Aquí el bronquio tiene 2 veces el tamaño de un vaso sanguíneo. Y también de acuerdo a la evolución de la bronquiectasia, porque como dijimos, es un daño permanente e irreversible, por lo tanto va a pasar por diferentes fases. Primero van a tener una fase cilíndrica, luego varicosa y finalmente una quística. Es decir, cilíndrica, se dilata todo el bronquio, toda su longitud, luego va a empezar a estenosarse, ¿no? Eso se llama forma varicosa, y finalmente va a haber la forma sacular o quística, ¿no? En la cual ya no hay parénquima pulmonar, todo ha sido reemplazado por bronquiectasias. El tratamiento de las bronquiectasias es médico, por eso en esta balanza lo que pesa más es el tratamiento médico. No es quirúrgico. Es quirúrgico cuando no hay buena respuesta al tratamiento médico o cuando el paciente tiene una mala calidad de vida, porque constantemente se está hospitalizando porque la bronquiectasia se ha infectado. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que se ofrece a estas bronquiectasias? Generalmente es la lobectomía, ¿no? Porque la bronquiectasia está localizada en un solo lóbulo. O también puede ser la bilobectomía, en el caso del lado derecho, o una neumonectomía si todo el pulmón está afectado. Si el paciente tiene bronquiectasias y estas cursan con hemoptisis, el tratamiento más indicado es la embolización bronquial. Entonces, aquí se va a cateterizar la aorta y, como ustedes saben, de la aorta nacen las arterias bronquiales. Entonces se va a pasar solución contrastada para ver de dónde fuga. Y aquí, por ejemplo, se ve la fuga de contraste y esta probablemente sea la arteria anómala que se ha roto y la que esté sangrando. Y en ese caso hay que embolizarlo. ¿Con qué se emboliza? Se puede embolizar con coils o microcoils dependiendo del tamaño del vaso, también con embósferas, histoacril o gelfon. Va a depender mucho de las variantes de las arteriales. Lo más frecuente en el 40% de casos es que haya una única arteria bronquial en el lado derecho y 2 arterias bronquiales en el lado izquierdo. Entonces, ahí están las indicaciones de la cirugía, como habíamos mencionado: fracaso al tratamiento médico, una mala calidad de vida, paciente que cursa constantemente con hemoptisis y sobre todo paciente que tenga una buena reserva respiratoria, es decir, que las bronquiectasias están, digamos, confinadas a un solo lóbulo.
En el caso que el paciente tenga bronquiectasias, varios lóbulos o ambos pulmones, es decir, tenga una enfermedad pulmonar terminal con, con un BEF1 menor a 30%, es decir, un volumen expiratorio forzado al primer segundo bastante bajo, porque para someter a un paciente a una cirugía pulmonar, el BEF debe ser mayor de 80% o mayor a 1.5 litros. Entonces, eso es algo que tenemos que saber. Si el paciente tiene un BEF1 menos de 30% por bronquiectasias, entonces el paciente es candidato a un trasplante pulmonar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer ejercicio, ¿no? Al ver una tomografía, por ejemplo, acá yo veo solo lóbulos superiores, en el lado izquierdo bronquiectasias en lóbulos superiores, ¿no? ¿Por qué digo que solo son los lóbulos superiores? Porque veo el arco aórtico y veo la tráquea. En cambio aquí ya veo la bifurcación traqueal, bronquio principal derecho, izquierdo, entonces esto es el lóbulo inferior izquierdo, que también tiene bronquiectasias. Como ambos lóbulos están con bronquiectasias, ¿cuál sería el mejor tratamiento? ¿Lobectomía o neumonectomía? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Si ambos lóbulos están comprometidos. En el lado izquierdo, ¿lobectomía pulmonar o neumonectomía? ¿Qué opinan? Neumonectomía, muy bien, claro. Ambos pulmones están, perdón, ambos lóbulos del pulmón izquierdo están enfermos, ¿no? Y este otro ejemplo, vemos aquí un paciente que tiene bronquiectasias en el lóbulo superior derecho, ¿no? Miren, todo el parénquima pulmonar ha sido reemplazado por bronquiectasias, ¿no? E inclusive ya el pulmón izquierdo para compensar ha crecido, ¿eh? Porque el lado derecho ya no tiene prácticamente parénquima pulmonar, por lo tanto ya no hay intercambio gaseoso. El paciente probablemente necesita oxígeno, ¿no? Ya está con una disnea bastante marcada. Y como el lado derecho sabemos que hay lóbulo medio, tampoco no hay lóbulo medio porque también está con bronquiectasias. Y el lóbulo inferior también tiene bronquiectasias, ¿no? Entonces, estamos en un caso de fibrotórax. El fibrotórax tiene dos acepciones en lo que es la patología pulmonar, ¿no? Le denominan fibrotórax a el engrosamiento de la pleura, también llamada paquipleura. Eso lo vemos mejor en los casos de empiema. Pero también se llama fibrotórax cuando el parénquima pulmonar ha sido reemplazado por fibrosis, por bronquiectasias, y no hay intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, no hay neumocitos, ¿no? No hay parénquima pulmonar. Eso también se le denomina fibrotórax. Entonces aquí este paciente tiene bronquiectasias en el lóbulo inferior, tiene bronquiectasias en el lóbulo medio, tiene bronquiectasias en el lóbulo superior. ¿Cuál sería el mejor tratamiento quirúrgico? Le hacemos lobectomía, pilobectomía o neumonectomía. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Chicos, ¿qué le hacemos? ¿Le sacamos dos lóbulos, un solo lóbulo, o le retiramos todo el pulmón derecho? ¿Qué opinan? Neumonectomía, dice Ilan. Claudia también neumonectomía. Claro, ¿no? Como los tres lóbulos están enfermos, lo mejor es hacerle una neumonectomía a este paciente. Entonces, para operar estas bronquiectasias, como es una patología inflamatoria, hay que hacerlo por toracotomía, es decir, abrir el espacio intercostal, y para esto, pues, utilizamos la ventilación unipulmonar, en el cual va a permitir que haya un lumen que vaya al bronquio enfermo y otro lumen que vaya al bronquio sano, ¿no? De esa manera abrimos el tórax, ¿no? El espacio intercostal siempre por el borde superior, y aquí, esta es una de las incisiones que hacemos en el Hospital Almenara, que es la toracotomía axilar vertical.
que no es lo, digamos, lo estándar. Lo estándar es hacer una toracotomía posterolateral, pero por una cuestión de escuela quirúrgica, nosotros hacemos este tipo de toracotomía axilar vertical para casi todas las patologías pulmonares o mediastinales. Siempre cuando hay bronquiectasis hay que tratar de evitar resecciones sublobares, es decir, resecciones en cuña o de repente hacer una segmentectomía, no es lo mejor, ¿no? Por el alto riesgo de fístula broncopleural. ¿Qué es la fístula broncopleural? Lo vamos a revisar mejor cuando hagamos empiema. Ahora, ¿sirve realmente la cirugía en los pacientes con bronquiectasias? ¿Qué nos dicen los estudios? Por ejemplo, este, publicado en el 2017, nos habla del grado de satisfacción de las personas después de operarse, ¿no? Personas que han tenido bronquiectasias. Y como ven aquí, el grado de satisfacción va desde bueno a excelente, ¿no? Por lo tanto, la cirugía sigue siendo una de las opciones para estos pacientes que tienen mala respuesta a tratamiento médico o que tienen una mala calidad de vida por bronquiectasias. Bueno, la última patología que vamos a revisar es el empiema pleural. ¿Qué es el empiema pleural? Habíamos dicho que era una colección purulenta, pero a diferencia del absceso pulmonar, que también es una colección purulenta, esta colección purulenta se encuentra en el espacio pleural, es decir, en una cavidad que ya ha estado formada, es decir, una cavidad preestablecida, ¿no? En cambio, el absceso pulmonar es una cavidad adquirida porque se desarrolla debido a la destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, para hablar de empiema pleural también debemos recordar un poco de la formación del líquido pleural. Es decir, cuánto de líquido pleural se forma en 24 horas. Usualmente va de 0.1 a 0.2 por kilogramo de peso. Es decir, se forma bastante, ¿no? Pero en realidad hay una reabsorción también del líquido, de tal manera de que siempre vamos a encontrar 5 a 15 mililitros de líquido pleural, porque así como se forma, también se reabsorbe. Por eso la renovación va de 1 a 2 litros por día. Entonces, este es un empiema pleural, no es un derrame pleural cualquiera. ¿Por qué, profesor? Porque aquí no vamos a ver, o mejor dicho, la llamada curva de Ellis-Damasio, ¿no?, que se ve en el derrame pleural típico, no se va a observar en el empiema pleural, porque el empiema pleural va a tener algo que lo caracteriza, que es el engrosamiento de las pleuras, la llamada paquipleura, y se engrosa tanto la pleura visceral, como aquí vemos, que está en contacto con el pulmón, como esta pleura parietal, que está en contacto con la pared torácica. Esta pleura se hace patente y además se divide, ¿no?, por ese contenido líquido purulento en un empiema pleural. Porque si tú te das cuenta, el otro pulmón, en este caso el derecho, la pleura no se ve. Recién se ve cuando tiene empiema pleural el paciente. Y el derrame pleural que no es empiema no tiene ese engrosamiento pleural. Y eso es una forma de reconocerlo. A esto se llama signo de división pleural y se encuentra alrededor del 70% de los pacientes que tienen empiema. Ahora, como les mencioné, es muy importante para hablar de empiema saber un poco de la formación del líquido pleural. Usualmente el líquido se forma tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral. Como vemos acá, las células mesoteliales van a secretar esta formación, este líquido, ¿no? También está asociado a la formación de este líquido los capilares y los vasos linfáticos. Sobre todo los vasos linfáticos se van a encargar de la reabsorción del líquido. Pero la reabsorción del líquido pleural generalmente, o mejor dicho, en todos los casos se da a través de la pleura parietal, porque la pleura parietal tiene estos estomas linfáticos y eso va a permitir la reabsorción del líquido. Si te preguntan en tu examen, ¿dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal, no en la pleura visceral. Acá no hay reabsorción, solo hay formación de líquido.
¿ya? Y bueno, en cuanto a la etiopatogenia, se puede dar por continuidad, por contaminación o por diseminación séptica. Cuando es por continuidad, generalmente se debe a un derrame paraneumónico. Eso es lo típico, ¿no? Lo que ustedes han revisado en sus clases de neumonía, ¿no? En sus clases de medicina. Paciente que tiene neumonía, que se complica con un derrame paraneumónico, y este a su vez termina en un empiema pleural. Eso sucede en 50% de casos. Y el germen que más frecuente produce neumonía adquirida en la comunidad, como les han enseñado, es el neumococo. Por eso el neumococo se asocia a empiema pleural, pero no se asocia a absceso pulmonar. Ahí está la diferencia. Además, se puede producir también empiema pleural por contaminación. Por ejemplo, cuando se hace procedimientos, una tracocentesis, una colocación de drenaje pleural, un traumatismo penetrante del tórax, ¿no? Por ejemplo, proyectil de arma de fuego, o también puede ser eh, arma blanca. También se puede producir empiema pleural por diseminación séptica en pacientes que tienen septicemia, ¿no? Entonces, esta es la historia natural del empiema pleural postneumónico, ¿no? El que se produce por el neumococo, que eso, como les dije, es parte del 50% de casos. Aquí va a haber una fase exudativa, una fase fibrinopurulenta y una fase organizativa. Profesor, ¿esto se cumple para todos los empiemas? No, esto solo se cumple para el empiema pleural postneumónico. Pero como es lo típico, es lo que ustedes tienen que aprender. Pero en realidad esto no se cumple, estamos presentando ahora, para todos los empiemas, porque por eso les mostré de que el empiema pleural tiene varias formas, ¿no? Es decir, puede producirse por continuidad, por contaminación o por diseminación séptica. Pero no en todas se cumple estas fases, solamente en, digamos, en el empiema pleural postneumónico. Y aquí la fase exudativa se va a dar entre 48 horas y 5 días. Aquí el líquido es un líquido estéril, no vamos a encontrar líquido purulento, es un líquido claro, ¿no? Ceroso. En cambio, en la fase fibrino-purulenta, que va del quinto día hasta las 2 semanas, aquí sí vamos a encontrar líquido purulento. Si cultivamos este líquido, probablemente también encontremos gérmenes, ¿no? Porque ya va a haber una translocación bacteriana. Y en la fase 3 o fase organizativa, vamos a encontrar ya que el líquido, que sigue siendo purulento, ¿no? Pero ya no es lo más característico. Acá lo característico es que la pleura se ha engrosado, porque va a haber un depósito de colágeno que va a tapar el pulmón y no lo va a dejar expandirse. Entonces, esto es lo característico en la fase organizativa. La pleura puede medir 1, 2, hasta 3 centímetros de grosor cuando llega a esta fase, ¿no? Por eso es que a veces los clínicos nos dicen, no, pero eso tiene que operarse, tienes que colocarle un drenaje, pero en realidad esto no es tan sencillo porque la pleura está bastante engrosada. Ahora, empiema pleural postneumónico, como les dije, el diagnóstico, lo característico es que en la fase fibrino-purulenta tenga un pH bajo, menos de 7.2, una glucosa menos de 40, es decir, consumida, lactato de deshidrogenasa mayor de 1000 y un cultivo positivo en 50% de casos. Esto, por ejemplo, en la fase exudativa, en la fase inicial, no se observa. Aquí el líquido pleural va a estar con un pH normal, con una glucosa normal, lactato de deshidrogenasa menos de 1000. No vamos a aislar ningún germen. Recién ese cambio se va a observar desde la fase fibrino-purulenta y en la fase organizativa. Radiológicamente, la tomografía es la que, digamos, nos ayuda tanto para el diagnóstico como para el manejo del empiema, ¿no? Como les mencioné, aquí la pleura va a estar engrosada. ¿En qué fase del empiema nos encontramos si la pleura está engrosada? Chicos, ¿qué opinan? ¿En la fase exudativa, fibrino-purulenta o en la fase organizativa?
Si está engrosada la pleura, es decir, ha habido depósito de colágeno, ¿qué fase será? Chicos, organizativa. Muy bien, Claudia. Y entonces el tratamiento va a depender mucho de la fase en la cual se encuentra el empiema, ¿no? Cuando es agudo, es decir, está en fase 1 o fase 2, el tratamiento generalmente es un drenaje pleural, ¿no? O también puede hacerse una toracocentesis y evacuar el líquido. Pero cuando ya el pulmón está atrapado, es decir, la pleura está engrosada, ya el tratamiento no es el drenaje, ¿no? El tratamiento es la decorticación pulmonar, que se puede hacer por videotoracoscopía o por toracotomía. También en esta fase está descrita la ventana pleural, que es la llamada toracostomía abierta, como vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un empiema pleural loculado, ¿no? Con pleura engrosada, ¿no? Entonces, aquí en este caso no vas a querer poner un drenaje, ¿no? Pues ya estamos en fase organizativa, eso hay que operarlo, ¿no? Porque si tú colocas un drenaje, para empezar va a ser bien difícil poder romper la pleura, porque es una pleura bien gruesa, depósito de colágeno, imagínate. Y además solamente le vas a dar un lóculo, es decir, no vas a drenar, los demás lóculos van a estar, digamos, con, con pus, solo vas a drenar un solo lóculo. Y además, al querer romper la pleura, puedes también lesionar el pulmón. Entonces, al final de lo que estás drenando pus, empieza a salir sangre. Y al final el paciente termina en sala. Entonces, mejor cuando está, mejor dicho, el empiema pleural está en fase organizativa, cirugía es el tratamiento. Esta imagen nos sirve a nosotros para saber que el empiema pleural produce el llamado pulmón atrapado, ¿no? ¿Qué es el pulmón atrapado? ¿No? Por ejemplo, aquí el pulmón derecho debería expandirse y ocupar toda la cavidad, ¿no? Pero aquí no puede. ¿Y por qué no puede? Porque está atrapado por esta coraza, por esa corteza, que se debe al engrosamiento de la pleura visceral, ya que este empiema está en fase organizativa. Entonces el pulmón, al no ocupar todo el espacio, está restringida su capacidad pulmonar. A eso se llama pulmón atrapado o no expandible. Por lo tanto, el empiema pleural también cursa con disnea, ¿no? Le falta el aire a los pacientes que tienen empiema en fase organizativa porque tienen un pulmón atrapado. Ahora, el empiema pleural también puede ser tuberculoso, claro que sí. Y si tenemos un paciente con empiema pleural tuberculoso, o sea, no es lo típico aquel que hacía empiema post-derrame paraneumónico, en este caso, cuando uno sospecha de un empiema pleural tuberculoso, es muy importante realizar una biopsia de esa pleura, porque en la biopsia vamos a encontrar el granuloma, ¿no? En 80% de casos. Profesor, ¿y por qué no mandamos a cultivar el líquido pleural? Porque probablemente va a salir negativo. Profesor, pero yo he revisado en mis clases de medicina que sí, que se le puede solicitar otros marcadores. Todos esos marcadores salen negativos en un empiema pleural tuberculoso. Lo que más te ayuda es la biopsia pleural. Y además de hacer la biopsia, tienes que decorticar, ¿no? Liberar todo ese pulmón para que pueda expandirse nuevamente. Esa es la idea. Entonces, si esto lo hacemos por videotoracoscopía, usualmente uniportal, como ves acá, una incisión pequeña de 3 centímetros, e ingresamos a través de material endoscópico y lo que vemos es una pleura que está cubierta por gránulos, ¿no? Los llamados gránulos de mijo, y sus adherencias que hacen que el pulmón se atrape. Entonces, miren esto, en esta publicación de estos casos de un empiema pleural por tuberculosis, miren las adherencias que forman. Nosotros cuando liberamos, como estas adherencias están vascularizadas, sangra bastante los pacientes que tienen empiema pleural y se someten a decorticación. Y bueno, en los pacientes que tienen empiema pleural,
pero un empiema pleural después de una neumonectomía, es decir, pacientes que se sometieron a una neumonectomía regresan después por un empiema, ¿no? Líquido purulento, como vemos aquí en el frasco de drenaje, nivel hidroaéreo, pero de toda la cavidad pleural. Esto ya no es un absceso. Y en el contexto de un paciente que ha sido sometido a una neumonectomía, esto se llama empiema pleural post-neumonectomía, ¿no? Estos empiemas son recalcitrantes, ¿no? De difícil tratamiento. ¿Qué se hace en estos casos, en esos empiemas? Como generalmente este empiema está asociado a una fístula broncopleural, la fístula se ha producido después de la neumonectomía, ¿no? Entonces, usualmente esto se presenta en el lado derecho, es decir, cuando uno hace una neumonectomía derecha. ¿Y por qué? Hay varias causas, ¿no? Una de ellas es la angulación traqueobronquial, que siempre pregunto yo en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, la angulación traqueobronquial derecha es de 25 grados y la izquierda es de 45 grados. Es decir, que la derecha es más vertical, ¿no? Y por lo tanto eh, tiene mayor riesgo de acumularse secreciones y de infectarse esa zona, y por lo tanto el muñón bronquial pueda abrirse, pueda hacerse dehiscente. ¿Por qué? Porque la fístula justamente es eso, es la comunicación de la vía aérea con el espacio pleural. Y eso desarrolla empiema. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo la fístula broncopleural puede desarrollar empiema? Lo que pasa es que en la vía aérea hay gérmenes. En cambio, el espacio pleural es un espacio virtual, es un espacio estéril. Entonces, todos los gérmenes de la vía aérea van a ingresar al espacio pleural y lo van a contaminar. Y eso va a desarrollar, como vemos aquí, empiema. Y eso es un empiema asociado a una fístula broncopleural, en este caso, a una neumonectomía, como complicación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen, tomografía de tórax, ha sido una neumonectomía izquierda, miren el bronquio principal izquierdo y miren la fístula, ven la comunicación con el espacio pleural que quedó, nivel hidroaéreo. Cuando le hicimos broncofibroscopía, aquí está la fístula. Ese es el muñón bronquial y aquí está la fístula. Se abrió el muñón bronquial, hubo una dehiscencia. Uno de los factores, como les dije, es anatómico, por el ángulo traqueobronquial. Pero también tiene que ver con la irrigación. Habíamos dicho que lo más frecuente es que el bronquio principal derecho tenga una sola arteria, en cambio el izquierdo tenga dos. Como tiene menos irrigación, el bronquio principal derecho es más fácil de que haga dehiscencia. Lo otro es la técnica quirúrgica. A veces le dejan el muñón bronquial, es decir, después de hacer la neumonectomía, muy largo. Lo ideal es que sea menor a 1 centímetro o 1 centímetro como máximo, pero a veces le dejan 2, 3 centímetros de muñón, entonces se abre el muñón bronquial, termina con fístula y eso hace empiema recalcitrante. También pacientes que son sometidos a cirugía pulmonar, pero por alguna razón requieren de ventilación mecánica, como el ventilador mecánico, ¿no? Les va a dar constantemente un volumen y una presión, eso hace de que la sutura pueda abrirse y eso pueda desencadenar una fístula. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en un empiema pleural post-neumonectomía? Primero, cerrar la fístula. ¿Cómo hacemos eso? En el Hospital Almenara hemos desarrollado una técnica que es la técnica por cérvico-esternotomía parcial. Aquí se hace una incisión en T, desde el cuello hasta el manubrio, se abre el manubrio esternal y a través de esa incisión llegamos a la tráquea y al bronquio principal izquierdo. Esta técnica se emplea en pacientes que tienen fístula broncopleural del lado izquierdo. Y a través de este abordaje cerramos nuevamente ese muñón bronquial. Y después de eso hacemos una ventana pleural. ¿Cómo así? Resecamos 2 o 3 costillas, ¿no? Segmentos costales, y producimos esto, una ventana, ¿no? El epitelio, en este caso de la pleura, la juntamos con la piel. Esto va a reepitilizar
y va a haber una continuidad entre el espacio pleural y, bueno, el ambiente, ¿no? De esa manera, constantemente se va a evacuar la colección purulenta y se va a realizar el lavado pleural diario, más o menos así, ¿no? Por ejemplo, este paciente de una semana de evolución con su ventana pleural, entonces se empieza a lavar y lavar todos los días hasta que granule el tejido y la cavidad pleural esté limpia. Y ya, por ejemplo, aquí cuando tiene 6 semanas ya se va cerrando, ¿no? Se va constriñendo la ventana pleural porque ya hemos cerrado la fístula, por ejemplo, aquí tienen las imágenes radiológicas después del cierre de fístula. Aquí están los alambres en el esternón, en el manubrio esternal. Ya la cavidad pleural se vuelve limpia, entonces la ventana se va cerrando sola, ¿no? Y de esa manera, pues, logramos combatir este empiema pleural. Por eso les dije que no todos los empiemas tenían esas fases. Muy bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Esperemos que haya sido